Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 8 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, conmemorando hoy por la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana la memoria de nuestro hermano Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de los Dominicos, contemporáneo por allí de San Francisco de Asís, de la Orden de los Franciscanos, que nace precisamente en defensa de la unidad de la Iglesia, ese ecumenismo, sobre todo el episcopado y en el papado, el Santo Papa, el obispado, porque otros que se creían muy avispados promoviendo herejías, cismas, divisiones, para fragmentar, aislar, socavar la unidad de la Iglesia, que es Cristo el esposo y María Santísima la esposa, y todas nosotras almas las esposas de Cristo, que ha sido, es y será el maestro, el profeta y el sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, y como segunda persona de la divinidad, con el Padre Creador y el Espíritu Santo Paráclito, siendo Jesús, Redentor, Sanador y Salvador, han sido Dios, son Dios y serán Dios, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y eso es estable en los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. El alfa y omega, el principio al fin. Y eso lo confirma hoy día, que en gracia de Dios el Espíritu Santo nos tiene en sintonía. Él es el maestro interior, conocedor de toda esa historia, participante de todos esos procesos de transformación de almas, de conversión, santos, mártires y apóstoles que dan testimonio. Como hoy podrá dar testimonio una niña que en estas jornadas mundiales de la juventud recibió de nuestra Santísima Virgen María la bendición de recuperar la vista. Es una cieguita y unida en oración en sí misma, una oración íntima con la Virgen, con Jesús, con San José, su castísimo esposo, porque siempre están los tres, esa familia en Nazaret, obrando en unidad, así como obra la familia sagrada, y como ha de estar obrando tu familia, ser amado, tú, tu padre y tu madre, estén en el plano que estén, uno en el reino de los cielos, o en el purgatorio, o acá en la tierra, unidos físicamente o no, pero siempre que sean unidos en el corazón. Esa emoción tan grande compartimos de este acontecimiento magno que instaura por inspiración del Espíritu Santo Juan Pablo II en su momento para llamar a los jóvenes más que a esa peregrinación y a esa excursión, es a la evangelización. Palabras de nuestro hermano Fray Nelson Medina en defensa precisamente de la Orden de los Dominicos, que es formación de presbíteros y vida contemplativa. Fray Alejandro Tobón también de la Orden de los Carmelitas Descalzos lo ha insistido, ese es con San Juan de la Cruz de España, Santa Teresa de Jesús también de España, como lo era Santo Domingo de Guzmán, que unidos en oración es un proceso de enamoramiento de Jesucristo, dejar que Cristo sea la versión de cada ser siendo. No hay que competir entre nosotros seres humanos, no hay que competir nosotros seres amados, y tampoco competir con aquellos que no han sido amados porque no se han dejado, porque no nos hemos encontrado.
o porque Dios no lo ha dispuesto de tal forma. Hoy meditamos entonces la palabra de Dios frente a ello del libro de los Números, capítulo 12, del 1 al 13, precisamente de relaciones allí de enamoramiento, pero ya de pareja, amor carnal, amor humano. En la forma humana, en esas formas de relacionamiento se crean discrepancias, diferencias, choques, porque el mandato divino es un amor que va directamente al corazón, es profundo, es íntimo y es neutro. No tiene sexo, no tiene características humanas, no tiene atributos para poderlos vincular de tal suerte que genere siempre exclusión o que otros no sean incluidos, que da lugar a los cismas, a la división, a la herejía. Entonces cada quien va formando ideologías por su lado, va formando sectas por su lado y va haciendo prácticas hasta satánicas por su lado. Pero esa reconvención que le hace el Señor, el yo soy, ante Moisés, a María y a Aarón, porque conspiran frente a él, ayer se meditaba en ello, para aclararle que a él le habla directamente a Moisés y que a otros es a través de oráculos con los profetas o visiones, porque es su voluntad y porque él lo ha querido así y así está bien, que él es el Padre, Creador. Y en el Salmo 51, por todos seres amados que hemos desobedecido, otros que desobedecen y otros muchos más desobedientes, misericordia, Señor, hemos pecado. Implorando esa misericordia, ahora sí el Evangelio de San Mateo. Cuando retomando también el pasaje en el capítulo 14 sobre las aguas que aparece Jesús y que lo veían los apóstoles como un fantasma en medio de la noche a la madrugada, que había viento fuerte y en esa oscuridad y en esa aparente soledad se sienten amenazados por la presencia de Jesús, pero porque están todavía dormidos o enceguecidos, o quizá distraídos en otra cosa. Y lo otro es la fe que se prueba allí cuando Pedro, atrevidamente pero amorosamente, siempre ese hermanito ha sido muy intrépido, pero ha permitido que se hagan unas revelaciones maravillosas. Por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados. Salud desde la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes, de la Santísima Virgen María, de Santa Laura Montoya Upegui, que hemos estado hablando de ella, de San Marcos y San Francisco de Asís, entre otros, Santo Domingo de Guzmán, todas esas órdenes, a las órdenes de Cristo. Y le dice, si tú eres Jesús, mándame ir a ti. Oh, ven. Y entre tanto va, se creía muy firme, da unos pasitos ahí como el bebé cuando empieza a gatear. Yo solito, ya se parase. Y la caída, bueno, se hundió. Ya leyendo el entorno, el ruido, las amenazas, el silencio. Y leyendo el interior, dudas. Cualquier inseguridad, esa falsa seguridad que tenía en sí mismo se desvanece. Ahora sí levanta la mano hundiéndose, sálvame. Y Jesús le tiende su mano bendita. Y ahí sí, seres amados, vamos entonces que sea el Espíritu Santo que hoy nos tiene desbordados en generosidad, permitiéndonos acceder a su inspiración divina, a su aliento, para que leyendo la palabra, pues a todos seres amados nos llegue esa misma inspiración, podamos hacer una lectura profunda en el corazón y lo más importante, vincular esta enseñanza de hoy lo más cercano a que si fuese Jesús, no su servidor, pase desapercibido más bien, sino que sea la palabra de Jesús. Tratar de que sea una conexión directa allí, en el corazón,
situándose en esos episodios que narra la Sagrada Escritura, como si estuvieses ahí como Pedro levantando la mano, Señor, sálvame. Y después la palabra de Juan Pablo II que le decía a los jóvenes, no tengan miedo. Su santidad en su momento que instala precisamente las Jornadas Mundiales de la Juventud. Dice entonces en el libro de los Números, en el capítulo 12, María y Aarón critican a Moisés. María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros, y el Señor lo oyó. En realidad, Moisés era el hombre más humilde del mundo. Por eso el Señor les dijo a Moisés, a Aarón y a María, vayan ustedes, 3 a la tienda del encuentro. Los 3 fueron allí. Entonces el Señor bajó en una espesa nube y se colocó a la entrada de la tienda. Luego llamó a Aarón y a María, y cuando ellos se presentaron, el Señor les dijo, escuchen esto que le voy a decir. Cuando hay entre ustedes un profeta de mi parte, yo me comunico con él en visiones y le hablo en sueños. Pero con mi siervo Moisés no lo hago así. Él es el más fiel de todos mis siervos. Moisés no es tal, sino que le hablo cara a cara. ¿Cómo se atreven ustedes a hablar mal de él? El Señor se enojó mucho con ellos y se fue. Y en cuanto la nube se alejó de la tienda, María se puso leprosa, con la piel toda blanca. Cuando Aarón se volvió para mirar a María y vio que estaba leprosa, le dijo a Moisés, por favor, mi Señor, no nos castigues por este pecado que tontamente hemos cometido. No permitas que ella quede como una criatura muerta antes de nacer, que sale con la piel medio deshecha. Entonces Moisés suplicó al Señor, por favor, oh Dios, te ruego que la sanes. Y el Señor le respondió, si su padre le escupiera en la cara, quedaría deshonrada durante 7 días. Pues entonces que la echen fuera del campamento durante 7 días y después podrá volver. Y así María fue echada fuera del campamento durante 7 días. Mientras tanto, el pueblo no se movió de allí. En cuanto María se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Haserot y acamparon en el desierto de Parán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y al Salmo 51, en alabanza, misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, ten compasión de mí, del maestro del coro, del Salmo de David, después que el profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio con Betsabé. Por tu gran amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa y reprochable, tu juicio. Misericordia, Señor, hemos pecado. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado,
aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación, sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Señor, abre mis labios, y con mis labios te cantaré alabanzas, pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos, yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido, tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Haz bien a Sión por tu buena voluntad, vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, las ofrendas y los holocaustos, entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Misericordia, Señor, hemos pecado. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, entre los versículos 22 y siguientes, Jesús camina sobre el agua. Después de que la multitud se hubiese saciado, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo. Es un fantasma, pero Jesús les habló diciéndoles, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, Sálvame, Señor. Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, en gracia a Dios que nos permite retomar la lectura de hoy, que en gracia de Dios habíamos hecho el día de ayer y que en gracia de Dios habrá de ser la misma lectura mañana y siempre, porque la palabra de Dios es estable, porque en espíritu y en verdad así fue declarado. Pero las interpretaciones que dependen de cada ser siendo, en su proceso de conversión, haciendo su historia de vida, el Padre Creador, escribiendo en cada quien su libro, y las páginas de su vida, de su libro, de su corazón, que es el reino de Dios, cada quien es testigo, pero van cambiando. Y entre miles y millones de seres, cada quien va cambiando su postura, espacio-temporal, según su estado del ánimo,
según sus condiciones, según se sienta. Somos variables, Cristo es estable. Y se ve muy bien la prefiguración desde el Antiguo Testamento con Moisés, el proceso de corrección fraterna frente a un delito en su momento, frente a algo legal, las leyes, pero un daño a la moral, a las costumbres sanas, a las sanas prácticas y a la sana tradición, que desde la ley mosaica es muy puritana. La pureza, la limpieza, así como temían ver el rostro de yo soy, o al menos sentir su voz porque se sentirían indignos y propensos a incumplir el mandato de jurar el nombre de Dios en falso, o tomarlo en falso, o apropiarse del Dios. Todos esos son movimientos del patán, el enemigo, el adversario, el opositor que entra al corazón, a la razón humana, la pasión, y las desborda para ponerlo en sí mismo a dudar de Dios, a dudar de la misericordia de Dios, y a que la culpa lo martirice, haciéndole creer que no tiene perdón. Cuando entra otro, caso de María con Aarón, entre los dos que han conestado para hablar de por qué Moisés se había casado con una mujer etíope, cada quien lleva su historia con Dios y nadie ha de entrometerse en ello. Y ellos que le hicieron, pues, uno podría ver que en Moisés siempre fue forastero, Moisés salvado de las aguas, hijo de mujer hebrea que llega a palacio egipcio, entra en la cultura de los egipcios, aprende de sus prácticas, tradiciones y costumbres hasta que se hace hombre, y ya luego va al desierto, va a habitar su mundo interior, va al acampado allí y sube al Sinaí cuando presencia la zarza ardiendo y tiene toda esta desenlace que le soporta. Dios no tendría por qué justificarse, el Señor el yo soy, sin embargo lo hace. Tanto nos ama que amorosamente hace la corrección fraterna a cada uno, a María, a Aarón, y después manda llamar a Aarón y a María, a los dos que cometieron el pecado, y después llama a los tres, pero con cada uno toma una determinación distinta en su momento, al aislar a cada quien para hacerle ver que Moisés es distinto a los profetas, que les hablaba a través de visiones, con un ángel, un legado, no tan cercano. La historia de Moisés, como todos hemos de tener en la tierra, en el purgatorio han de tener nuestros hermanos, que en paz descansen las almas del purgatorio, y en el reino de los cielos somos humanos, pero allá hay jerarquías de ángeles, serafines y querubines. Y hay otras jerarquías celestiales, cohortes, que solo Dios sabrá, y no tiene por qué rendir cuentas de ello. Sin embargo, para que la comunidad, mantener la moral firme, que es la voluntad del Señor, infranqueable frente a cualquier situación, invulnerable frente a cualquier pecado, porque el único que no ha cometido pecado, y ahí se va viendo la prefiguración de Jesús. La vamos a ver en el Salmo más específicamente, cuando el Señor se apiada de Sión, la Jerusalén. Ese es Cristo, cabeza de la iglesia, y María Santísima, la esposa, todas las almas, la iglesia. Restaura su iglesia, no destruye al pueblo de Israel, da esa otra oportunidad. Pero a María la hace retirar 7 días, que era una norma para que le reconocieran allí, en la comunidad, que se había salido de la fila, que se había desordenado mentalmente o emocionalmente o hasta espiritualmente. Quiere decir ello, dudas de fe, dudas de su hermano, dudas del Señor, el ego,
que empieza a verse superior al otro, y lo peor, seres amados, creerse juez, a juzgarle la vida a otro que se fue con un etíope, pues Dios sabrá por qué escribe su historia así y quién le va a cuestionar y por qué. Pero bueno, vamos entonces allí con el salmo maravilloso que conecta toda esta forma de la antigua alianza, la forma de hacer la reconvención, la corrección fraterna, a como lo hace de manera también fraterna el Hijo de Dios, en la segunda persona de la divinidad, Jesús, con toda la narrativa. Ubicado ahí como en el lago, Jesús aplazó su dolor propio, su sentimiento propio, su herida profunda por la muerte de su primo, Juan el Bautista. Él iba a conectar directamente con el Padre, que era lo que Jesús siempre hacía, a meditar, a orar y ayunar, sacrificio. Y es tanto físico como mental y espiritual, en especial espiritualmente gobernando la mente y el cuerpo. No piensa en necesidades básicas ni comida, no. Cuando se está con quien se ama, se olvida hasta comer, se olvida hasta del placer, se olvida hasta de pensar, porque a Dios se le ama más con el corazón, o realmente se le ama más con el corazón más que con la mente, porque uno puede ordenarle a la mente pensar, pensar y repetir hasta que se le vuelva un hábito. Tener a Dios allí, tener a Jesús allí, tener la presencia de la Virgen o a un santo de su advocación allí como intermediario, o leer la palabra de Dios hasta que la entiende, o sea, por la razón. Pero eso es muy distinto a tener una experiencia mística profunda en el silencio, allá en lo íntimo de su ser, en el desierto, que así era la representación del pueblo de Israel, ir al desierto. Aquí en Jesús la metáfora es ir a su propia barca. Por eso le dice a sus discípulos, ya váyanse en la embarcación, cada uno en su barca. Ya la multitud también la ha despedido. ¿Por qué? Porque ya no va a aplazar más ese sentimiento. Debe ir a conectar con el Padre. Ya luego de que atendió con misericordia las necesidades de la comunidad. Recuérdese, viene de la multiplicación de los panes y los peces, el milagro de los 5 panes y 2 pescados que convierte en plenitud, que alcanza para todos. 12 por 12, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, 144.000, todos, plenitud. Eso significa ese número. Y eso está en cada quien. Como dicen por ahí en tradición, cuando viene la familia, viene una niña, un niño, dicen que el pan viene bajo el brazo del trabajo. Dios proveerá. Creced y multiplicaos. Es el miedo a la procreación, no, es que ese control es de Dios, está en la creación, eso no es control humano, eso no es cálculo humano, ya que nos antepone el Espíritu Santo la crítica. No es porque tenga el hombre que ponerle cálculos y decir voy a tener un hijo, 2 hijos y voy a programar esto y lo otro, seres amados, eso es matemático, del consumismo, de una forma de este nuevo orden mundial que tiene desordenados todos los sentimientos, todos los pensamientos y todas las reflexiones profundas, que son esos sentimientos profundos en el corazón. Pero Jesús lo hace de manera maravillosa, como prudentemente, sin lastimar a nadie, pero sin reprimir su sentimiento profundo y seguir respetando la voluntad del Padre. Ya conecta en la oración y vendrá el otro momento, ya encuentro con seres más íntimos, sus discípulos, y ahí está el discípulo amado, tú ser amado, para ir al corazón de cada quien y encontrarse con cosas que le van a mortificar, pues a lastimar en su misericordia infinita por dudar en la fe, por no tener todavía la claridad. Pero Él tiene paciencia porque están aprendiendo, están conociendo apenas a Jesús, están comprendiendo lo que Él está anunciando más adelante del reino, de los cielos, de la vida eterna y sobre todo de su pasión, muerte y resurrección. Ya por allí vendrán los episodios allá de encuentro con los fariseos y las confrontaciones que le van a causar todo el dolor, pero que sus seres íntimos le hagan ese tipo
de reclamaciones o de expresiones de duda. Esa forma de Pedro que se podría entender como arrogante, si tú eres el Señor, mándame ir a ti. Pues uno lo diría, pues no tiene que hacer como María juzgar al otro, pero sí diría uno, ¿con qué cara uno se atreve a decirle al Señor, uno que es siervo, siquiera levantar la cara para mirarlo, o siquiera levantar la voz para hablarle, o siquiera manifestar un sentimiento para decir que no está de acuerdo? Y es que tiene que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Al contrario, hacer la voluntad del Padre, cada quien, creer en la sabiduría del Espíritu Santo, que Él está guiando todos los procesos sobre la inteligencia propia, frente a ese acto, frente a ese signo de los tiempos, para darle la interpretación, el discernimiento. Es que el signo de los tiempos es el mismo Jesús, es el que manda calmar las tempestades, manda calmar las aguas, manda calmar el fuego, todo lo controla por ese poder sobrenatural, sin intervenir el orden natural. Y luego ya de que lo va salvando, le da la oportunidad, ahí viene la reconvención, le corrige de manera fraternal preguntándole, ¿por qué dudaste? Otro lo deja que se ahogue, o no le tiende la mano, o le da un ancla para que se vaya más profundo. Jesús es puro amor. Pues por rebelde, como si fuera a aplicar un castigo. ¿Cuál castigo? Ahí están los compañeros de testigo, que lo van a ver cómo queda él mismo en vergüenza pública, cómo él mismo se va viendo con pena ajena, como se dice, ante los otros, seres amados, y eso nos pasa a nosotros. Y Dios es infinitamente sabio, perfecto y justo, que todo lo hace en el tiempo de Dios, en el momento de Dios y en la forma de Dios, no en la forma humana, no en la lógica humana, no en el cálculo humano. Y da la oportunidad, la vida, de que acontezca otra situación, quizás similar o un poco distinta, y va a poder corregir si es sensato. Salmo 81, concédeme, Señor, sensibilidad y sensatez para calcular los años. O enséñame, Señor, calcular los años para tener un corazón sensato. Dice más exactamente. Y es eso, corazón y razón. Y va comprendiendo. Sabio quien aprende de otros. Inteligente quien aprende de sí mismo. Y negligente quien no aprende de ninguno. Ese tiende más a ser un necio. Necio como se les decía en su palabra. Un rebelde. Seres amados, estas meditaciones cada día toman un sentido más profundo y amorosamente invito a ello. Su servidor, amigo y hermano, la meditación de ayer frente a la meditación de hoy, siendo la misma palabra, son inspiraciones distintas que se van enriqueciendo. Y si uno coge lecturas de otros seres hermanos, de laicos o de sacerdotes o incluso obispos que toman esta misma meditación y la retoman de otros momentos, siempre van a ser desde lo propio distintas, diversas, pero en Dios todas van a lo mismo, siempre que sea Cristo el centro. No empecemos a relativizar frente a autores, que yo estoy de acuerdo con aquel, que de acuerdo con aquella, que lo que dijo fulano. No. Nosotros caminamos juntos, pero es Cristo el que habita en nosotros. Para eso se invoca el Espíritu Santo, para que sea Él el que sintonice la orquesta. Ya aquí llegaron las guacharacas a hacer la orquesta. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.